Un saludo franciscano de paz y bien, mi nombre es Nicolás Artiaga del tercero BGUA y el día de hoy voy a realizar una exposición acerca de los rumbos de la Escuela de la Economía, un viaje a través de las escuelas del siglo XVIII al siglo XX. Fisiocracia. Antecedentes históricos en sí emerge en Francia durante el siglo XVIII y su surgimiento fue influenciado por la observación de las fallas del mercantilismo y el debate sobre políticas económicas. Tenemos en sí su origen, que puede ser atribuido principalmente por Francois Quesnay, un médico economista francés quien publicó su obra fundamental Tableo Económico en 1758. Sus fundamentos tenemos la primacia de la agricultura, que en sí demuestra la centralidad de la agricultura para la generación de riqueza, el tablero económico, un modelo que representaba el flujo circular de la economía por la agricultura como clase productiva, las leyes naturales, que argumentaban que la economía estaba regida por leyes, y el libre comercio, que en sí aboga por un libre comercio y la intervención gubernamental mínima en la economía. Los representantes tenemos a Francois Quesnay, que fue un médico economista francés, fundador de la Escuela Fisiocrática, Jacques Turgot, un economista político francés que promovió las ideas fisiocráticas durante el mandato como ministro de Finanzas. Y por último, Victor Riquetti, un noble económico francés, contribuyó a popularizar las ideas fisiocráticas en Francia. Datos interesantes tenemos en términos fisiocrática, que se deriva del griego. En sí, phys significa naturaleza y kratos, el poder. Durante la Revolución Francesa, fisiócratas como Turgot desempeñaron roles políticos destacados. En sí, la escuela fisiocrática incluyó la teoría del valor y la importancia de la agricultura en el crecimiento económico, y las ideas influyeron en la filosofía económica de los padres fundadores de Estados Unidos, quienes valoraron la agricultura y la economía. La escuela clásica. Sus antecedentes históricos en sí surgen en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se desarrolla durante el siglo XIX, en un contexto marcado por la Revolución Industrial y el auge del capitalismo. Su origen, Adam Smith, con la obra La riqueza de las naciones en 1776, es considerado el fundador de la escuela clásica. Tenemos algunos fundamentos en sí, como es el individualismo, su libertad individual, el libre mercado, la intervención gubernamental, propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, la autorregulación del mercado, confiaba que el mercado se autorregule para equilibrar la oferta y la demanda, la mano invisible para un bienestar general sin intervención alguna, y el optimismo sobre el progreso en sí va a énfasis de la libertad económica política, que creía en la innovación tecnológica del comercio y el gobierno limitado sobre los derechos individuales de cada uno. Sus representantes es Adam Smith, considerado como el padre de la economía moderna. Es conocido por su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776. En este libro Smith articuló los principios del liberalismo económico. También tenemos a David Ricardo, un economista inglés del siglo XIX, que se contribuyó en la teoría del valor y la distribución, y su principio de las ventajas comparativas es fundamental en la teoría económica. Jean-Baptiste Say, un economista francés del siglo XIX, es conocido por formular la ley Say, que postula que la oferta crea su propia demanda, y además fue ferviente defensor del liberalismo económico y político. Datos interesantes: la escuela clásica defendió el libre mercado sin intervención estatal. Tomás Malthus advirtió sobre el crecimiento poblacional y la escasez de recursos. David Ricardo desarrolló la teoría del valor de trabajo. Y por último, John Stuart fusionó en sí el liberalismo económico con políticas sociales. Y para finalizar, una pequeña conclusión es que la fisiocrática y la escuela clásica representan dos enfoques distintos. La fisiocrática se centraba en la importancia de la agricultura y la naturaleza como fuente de riqueza, mientras que la clásica se enfocaba en la idea de libre mercado y la mano invisible. Pero ambas corrientes sentaron las bases para el análisis moderno de la economía y continúan ejerciendo influencia en el pensamiento económico contemporáneo. Tenemos lo que son las referencias bibliográficas y eso ha sido todo. Muchas gracias.